Buenos días, Carla. ¿Qué tal? Buenos ¿Cómo estás? días, muy bien. ¿Tú qué Bueno, tal? ha habido que intentarlo 2 o 3 veces, pero al fin estás aquí. Sí. Bueno, estaba comentando a todas las personas que se están uniendo que, bueno, en el verano no solemos llevar los mejores hábitos diarios y que cometemos algún que otro exceso, que tampoco está mal de vez en cuando cometer algún que otro exceso. Eso es. Eh, También hay que decirlo. Pero bueno, que llegada esta época, pues siempre es bueno que intentemos retomar información y estudiar sobre tipo de alimentación más saludable y en este sentido, pues que son macronutrientes, que son micronutrientes, que son todas estas sustancias que oímos hablar mucho, pero no tenemos muy claro exactamente qué son y sobre todo trasladado a la práctica, dónde podemos encontrarlos y qué cosas o qué alimentos, en este caso, pues son más ideales tomar o no, ¿no? Y para eso, pues bueno, ¿quién mejor que tú, Carla, para contarnos, como siempre, cosas y irnos instruyendo sobre qué tipo de alimentos son mejor incorporar en nuestra dieta? Así que agradecerte que estés con nosotros un día más para hablar de Vamos. estos temas. Bueno, pues como te decía, macronutrientes, micronutrientes, grasas, ácidos poliinsaturados, en fin, son tantos los términos que nos van diciendo y que vamos leyendo, pero realmente sabemos de qué hablamos, sabemos qué alimentos se refiere cada uno, qué alimentos son ricos en cada una de estas moléculas o sustancias. ¿Cómo sé yo qué puedo saber si tengo una dieta saludable o equilibrada o no la tengo? Eh, bueno, en esta ocasión nos vamos a centrar de macronutrientes, pero seguro que, dado que cuando nos ponemos a hablar tocamos muchos temas, pues al final terminamos hablando de todo un poco, ¿vale? Si te parece, por empezar por un sitio, ya que nos vamos a centrar en macronutrientes, pues dinos qué son los macronutrientes. Macronutrientes podríamos definirlos así a simples rasgos como tres macronutrientes importantes, que son los hidratos de carbono, que todos conocemos, proteínas y grasas. Entonces, sí que es verdad que hay que saber diferenciarlos porque a veces tiene su aquel. Hidratos de carbono podríamos decir que puede ser el pan, la pasta, el arroz, las frutas, las verduras, también la patata, los almidones. Proteínas, nos iríamos a carnes magras, pescados, huevos, leche, productos lácteos derivados, como puede ser un yogur, puede ser un kefir, pero también encontramos las proteínas y estos hidratos de carbono en las legumbres, que también es importante consumirlas. Por eso son tan Ujú. diversas y nos aportan estos dos macronutrientes, tanto proteínas como hidratos de carbono. Y luego las grasas, pues bueno, el elixir mediterráneo, que es el aceite de oliva a destacar, pero también tendríamos otras grasas que se encuentran en los frutos secos, en la leche entera, en los quesos, en el aguacate también, en aceites vegetales como el girasol, aceite de coco, aceite de linaza y semillas. Entonces, tener un balance de estos tres macronutrientes es muy importante para tener una buena salud. Fíjate que luego entraremos, porque ahora te voy a pedir que nos digas un poco la diferencia con micronutrientes, pero antes de que nos lo digas, has entrado, has hablado de macronutrientes y de repente has dicho casi 2 de 3 cosas que están como muy demonizadas, ¿no? Los hidratos de carbono por un lado, que parece que todo el mundo dice, los hidratos de carbono muy malos para tener una dieta saludable, y las grasas que bueno, pues la mayoría o quizás un poco la percepción general es que las grasas también, pues cuando alguien quiere llevar una dieta saludable, pues mejor prescindir de ellas, ¿no? Pero como bien has dicho, pues en el caso de grasas como el aguacate o el aceite de oliva y en el caso de hidratos de carbono, pues todo tiene su punto y seguro que luego nos das unas pistas para qué elegir y qué tipo de alimentos son ideales que tengan esos macronutrientes incluidos y que podamos utilizar en una dieta saludable. Entonces, si te parece, pues cuéntanos, ya que nos has hablado de macronutrientes, cuéntanos qué diferencia hay con los micronutrientes. Los micronutrientes podríamos definirlos como aquellos que los necesitamos en pequeñas cantidades, que son necesarios porque tienen muy importantes funciones, pero hay que consumirlos en pequeñas cantidades. ¿Dónde están estos micronutrientes o qué son?
pues vitaminas y minerales. Esos multivitamínicos que solemos comprar, que te viene una lista completa de X vitaminas y X minerales, pues esos serían los micronutrientes. Podemos destacar a lo mejor el magnesio, que ahora también está muy de moda, el hierro también sería un micronutriente, sería un mineral, las vitaminas del grupo B, como vitamina B12, calcio, fósforo, son necesarios en pequeñas cantidades, pero que son muy importantes para mantener un buen estado de salud y un buen funcionamiento de nuestro cuerpo. O sea, que quizás como el primer gran pista de que pueden llevar nuestros oyentes que entran a ver este tipo de directos es que macronutrientes también es porque hay que consumirlos en mayor cantidad, ¿no? Y micronutrientes porque hay que consumirlos en menor cantidad. Con lo cual, por ahí, como pista, eh, vamos sabiendo cositas. Y entonces, bueno, todos los macronutrientes y los micronutrientes son necesarios. En la dosis, digamos, está un poco la virtud, ¿no? De unos y otros. Eso es. Bien. ¿Qué proporción? ¿Cómo podríamos dar pistas un poco entre macronutrientes? ¿Qué proporción habría que tomar de cada uno? La proporción siempre va a depender de cada persona. ¿De qué depende? De tu estado de actividad física, de la edad que tengas. Sí que se dice que por sexos hay diferencia, pero bueno, yo ahí depende de la persona también. Si hay alguna patología o estás pasando por algún proceso infeccioso, siempre que estamos con algún proceso infeccioso vírico, por ejemplo, este COVID que ha pasado, vamos a tener unos requerimientos de energía mayores para poder combatir ese virus. Entonces, a grandes rasgos, hidratos de carbono, podríamos hablar entre un 45 y un 55% de las kilocalorías totales de tu día. Proteínas, recomiendan un 10% de la alimentación. A mí un 10 me parece quizás un poco justo, dado, bueno, ahora hablaremos del efecto que tiene de la importancia de estas proteínas en nuestro cuerpo. Pero hablaríamos entre un 15 hasta un 30-35% más o menos de estas kilocalorías totales. Y las grasas entre un 25 y un 35. Sí que es verdad que hay bastante abanico, pero siempre hay que ajustarlo a cada persona. Muy bien. Pues si te parece, como bien has dicho, vamos a hablar uno por uno un poquito de qué funciones hacen y la importancia que tienen. Y ya que lo has apuntado tú, pues empecemos por las proteínas. ¿Para qué sirven las proteínas? Las proteínas tienen una función muy importante, pero sobre todo a destacar a nivel del mantenimiento de la masa muscular, que se ha demostrado que tiene una función muy importante a nivel del sistema inmune y de protección de esas estructuras como puede ser el hueso. Pues si nos caemos y tenemos una buena masa muscular, que esa masa muscular proteja el hueso de una posible fractura. Luego también tiene funciones muy importantes a nivel de transporte y de almacenamiento, como puede ser el caso de la ferritina, de almacén de hierro, pues también es muy importante. También de liberar señales, es decir, dar una señal, como puede ser el caso del triptófano, que ahora también está muy de moda. El triptófano se dice que es un aminoácido. Las proteínas, por simplificarlo de alguna manera, es una cadena de 20 aminoácidos y tiene que estar, para que una proteína sea completa, tiene que haber 20. Pues este triptófano es uno de esos 20 ladrillos que tiene una función importante a la hora, pues bueno, del sueño también y de favorecer un buen descanso. Entonces, las proteínas tienen muchas funciones importantes: masa muscular, a nivel del sistema inmune, de tener unas defensas fuertes, transporte, almacenamiento y también de transmisión de señales. Oye, ya que nos gusta, porque estamos en una sociedad quizás un poco que nos gusta mucho clasificar, ¿no? Entonces, aunque todo esto clasificar muchas veces sea un poco simplificar las cosas, pero podríamos hablar de unas proteínas buenas y unas proteínas malas, o de unas proteínas mejores y unas proteínas peores. Se dice que la proteína procedente de productos animales es más completa. ¿Por qué? Pues esta cadena de 20 ladrillos que he comentado, está completa. En cambio, las proteínas de origen vegetal, como pueden ser en las legumbres que he mencionado al principio, pues les falta un aminoácido, una proteína, que habría que complementar con otra cosa, como por ejemplo pues un cereal. Las típicas, el puchero de las lentejas de antes de las abuelas, que eran las lentejas con arroz. Pues parece que no, igual no había tanta investigación en nutrición, pero ya ahí tienes ese bloque de 20 aminoácidos que formarían una proteína completa.
Entonces, sí que es verdad que la mejor proteína que hay puede ser la leche y el huevo. El huevo diríamos que es, digamos, la estrella. El Ujú. huevo con su yema, ojo, que también nos Con todo aporta completo, ¿no? beneficios. Con el pack Eso completo. es, eso es. A pesar, a pesar de lo que dicen de la yema y el colesterol, ¿no? Sí, bueno, eso es para... Eso es Eso es otro para un tema. directo aparte, Eso... eso es para un directo aparte. Sí. Muy bien. Oye, ya que hemos empezado por las proteínas y nos has dado ya pistas, hablemos ahora de las grasas, que es verdad que siempre en la cabeza normalmente están como que las grasas son muy malas y hay que eliminarlas de la dieta por el tema bueno, de combatir la obesidad o la tendencia a la obesidad. Pero, a ver, explícanos, ¿son todas malas? ¿No son todas malas? ¿Cuáles? ¿En qué alimentos? Sobre todo, grasas son necesarias, pero habría que diferenciar el tipo de grasa. Si vamos a consumir, si vamos a tener una alimentación rica en grasas saturadas o productos muy procesados, en el que estas grasas han sufrido una transformación y por tanto dejan de ser beneficiosas, pues va a promover, ¿no?, ese colesterol alto, esa obesidad y problemas de inflamación, básicamente. Entonces, habría que diferenciar entre grasas saturadas, grasas monoinsaturadas, que sería el aceite de oliva, y grasas poliinsaturadas. Y hay que tener, pues igual que en este balance de macronutrientes, un balance de estos tres tipos. Si nosotros llevamos una alimentación que es rica en aceite de oliva, en frutos secos, en aguacate, por ejemplo, y limitamos esos productos procesados, esas grasas que han sufrido esta transformación, el consumo de grasa no va a ser malo. Si nos vamos al principio, fijaros que las recomendaciones están entre un 25 y un 35% de las calorías. Entonces, es necesaria. ¿Por qué son necesarias? Digamos que nosotros a nivel celular, nuestra célula, tiene, pues para que entren moléculas buenas o malas, hay una bicapa lipídica que se llama, y eso está formado de grasa. Entonces, ¿hay que consumir grasa? Hay que consumir grasa para un buen estado de nuestras células, pero siempre seleccionando, ¿no? Como yo digo, aprovechar ese aceite de oliva que tenemos, ese aguacate también, que nos va a aportar grasas monoinsaturadas, que tienen un alto potencial antiinflamatorio también, y limitar esos productos procesados, que básicamente no nos van a aportar mucho valor calórico y pocos nutrientes. O sea que en general nos olvidamos de los ultraprocesados Eso, y cuanta menos grasas saturadas, mejor. Mejor recurrir a las otras. eso. Bueno, pues como tips así un poquito, pues nos quedamos con esas pistas para ir haciendo un esquema mental de qué cosas sí y qué cosas no. Hoy hemos hablado de proteínas, hemos hablado de grasas, nos quedan los famosos hidratos de carbono siempre en boca de todos, ¿no? De, pobrecitos, que si ellos supiesen y fuesen conscientes de lo que se habla de ellos. Eh, ¿En qué nos benefician los hidratos de carbono? ¿Para qué nos sirven los hidratos de carbono? La principal función es promover energía. ¿Energía para qué? Para hacer tu día a día. Pues ahora mismo está trabajando, ¿no? Pues trabajando, tu cuerpo está gastando energía. ¿Y de dónde proviene? De esos hidratos de carbono. También puede provenir de las grasas, pero principalmente el cuerpo está acostumbrado a tirar de esos hidratos de carbono. ¿Hay que consumirlos? Sí. ¿Hay que diferenciar al igual que hemos hecho con las grasas? Sí. Como yo siempre explico que esos hidratos de carbono en forma de fruta, en forma de verdura, en forma de arroz, en forma de pasta, a lo mejor integral, o cereales integrales, o patata, o boniato, tenemos muchos para elegir, te van a aportar una saciedad muy alta. Pero si en cambio tú consumes estos hidratos de carbono en forma de harinas, galletas, pastas, masas o ultraprocesados, otra vez volvemos a los ultraprocesados, me van a aportar mucha cantidad de hidrato de carbono en pequeñas dosis. ¿Y qué va a ocurrir aquí? Que me va a saciar muy poquito y voy a consumir altas cantidades. A eso le sumamos que tienen un alto valor calórico, pues estamos consumiendo mucha cantidad de energía y por tanto pues les hemos demonizado, pobrecillos. Pero es muy difícil llegar a tus requerimientos diarios de hidrato de carbono si tú consumes tu cantidad de patata, tu cantidad de arroz, tu cantidad de fruta y de verdura, porque son alimentos muy saciantes. Entonces, te van a saciar. Entonces,
digamos que tu cuerpo lo necesita. ¿Qué ocurre si llevamos un déficit prolongado de hidratos de carbono? Podemos tener déficit de ciertas vitaminas, estos micronutrientes, vitaminas del grupo B, que se encuentran en estos hidratos de carbono. ¿Qué puede ocurrir? Una caída del cabello, la piel pues que esté quebradiza, las uñas quebradizas, mal humor, insomnio. O sea, tienen muchas funciones. Entonces, demonizarlos, hay que consumirlos en ciertas dosis, cantidades para cada uno, pues habrá que individualizar, pero hay que consumirlos. Fíjate que has hablado de tipos de alimentos y dentro de los tipos de alimentos yo creo que has nombrado algunos que dentro de la demonización de hidratos de carbono que hay, pues es que nunca caemos en la cuenta de que también son hidratos de carbono, ¿no? Frutas y verduras. Que es verdad que uno, hablando de hidratos de carbono, siempre se va a la pasta y arroces y demás, pero que también en frutas y verduras tenemos y consumirlos, pues todos, digamos, en nuestra cabeza tenemos un poco la idea de que son buenas y beneficiosas, aunque también luego se oyen muchas cosas que eso también da para otro directo. Es que hay mucho directo, Todo. hay mucho directo. Bien, entonces hemos hablado de proteínas, hemos hablado de grasas, hemos hablado de hidratos de carbono. Bueno, digamos que la energía es un poco más responsabilidad de los hidratos de carbono, aunque las grasas también un poquito, y las proteínas, pues la función, un poco lo que decías, a nivel muscular, de protección del hueso, inmunidad y otro tipo de cosas, ¿no? ¿Existe dentro de estos tres tipos de macronutrientes algo que podríamos decir una guía estándar que a todos nos valdría más o menos para poder? O me imagino lo que me vas a decir, ¿no? Pero, por ejemplo, te digo, yo así a bote pronto digo, no es lo mismo nuestros grandes atletas que están ahora, acaban de competir en el Mundial de Atletismo, como Mokatir o Adrián Ben, que con nosotros, que bueno, dentro de que también hacemos deporte de vez en cuando, pues nuestro, digamos, requerimiento energético, pues probablemente será bastante inferior, ¿no? Eso es. Yo siempre hago mucho hincapié en asegurar ingesta de proteína. Hidratos de carbono y grasas son muy importantes, pero proteína sí que es verdad que es bastante importante. ¿Cómo diríamos así a grandes rasgos? Un dibujo de un plato, digamos que la mitad del plato debería de ser vegetales, una ensalada, con un poco de fruta, ahora que a lo mejor es verano y nos apetece algo fresquito, aderezada con un chorrito de aceite de oliva, tendríamos ya la parte grasa y también de fibra, que serían los vegetales. Un cuarto del plato debería de ser una porción de hidrato de carbono, patata, arroz, un poquito de pasta, incluso un poco de pan también, un pan bueno de masa madre que también me podría valer, y otro cuarto del plato proteína. Eso si lo repartimos así, tanto en comida como en cena, estaríamos saciados, evitaríamos esos atracones que a lo mejor nos dan a media tarde, ¿no? Que te da esa hambrecilla y dices, uy, ¿qué? Como abro la nevera y devoro. Pues quizás es que no estás consumiendo lo que tienes que consumir en las comidas principales. Y de ahí pues llega, el momento que llegas a casa te relajas y parece que no, pero te juega un papel importante. Oye, y el diámetro del plato es normal, ¿no? No vale comprarse un plato con diámetro más grande, Eso es ¿no? el de toda la vida. Digo, a ver si ahora vamos a irnos a diámetros de plato mayores y ya la vamos a liar. Hombre, tentempiés ya hemos hablado, de hecho en un directo que tuvimos anteriormente hablamos sobre tentempiés saludables, ¿no? Que se podían tener por si tienes un poquito de hambre a media mañana o a media tarde, que así a bote pronto, pues si mi memoria no me falla, hablábamos de un puñadito de frutos secos, zanahoria con hummus, por ejemplo, alguna fruta, en fin, cosas así, pues pueden ser dentro para poder, digamos, aguantar si vamos a estar unas cuantas horas y nos entra un poco de hambre entre medias, ¿no? Muy bien. A nivel de dieta hay muchas personas o una queja habitual es que como lo mismo que tú, pero tú adelgazas más que yo. O es que estamos en la misma dieta, el mismo esfuerzo y porque a ti te cunde más y a ti te cunde y a mí me cunde menos. ¿Es una cuestión solo de genética o es que también hay otros factores que influyen? Tenemos otros factores, principalmente que cada persona va a tener unos requerimientos de energía, ¿no? Lo que hablábamos un poco de individualizar en cada persona.
Eso por una parte. Por otra parte, tenemos otro factor importante que es el metabolismo que tiene la función de microbiota. Aquí nos metemos. La digestión o la asimilación o el metabolismo de esos hidratos de carbono y de esas grasas también. Va a haber personas que no lo digieran igual que otras, o cómo me inflamo, o cómo y estoy hinchada. Entonces, tiene un papel también muy importante, que hay que tener un equilibrio también intestinal a nivel de esa microbiota. Y sí que es verdad que no todas las personas tienen el mismo metabolismo. Eso también tiene un papel importante. Hacer a tu cuerpo funcionar con la energía necesaria es muy importante, porque hoy en día, debido al estrés que llevamos, a la alimentación, ¿no? Que vamos consumiendo pues, alimentos, pues no me da tiempo a comer, me compro un sándwich. O cual. Sí que es verdad que esto es como un coche, siempre me gusta poner el ejemplo del coche. Si tú tienes un coche y no le das la energía o le llenas o lo recargas de aceite, el coche al final se va a ir parando. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Hay un proceso que se llama, que es la tumba metabólica, ese metabolismo se estanca. Y por muy poco que comas, no vas ni a subir peso ni a bajar peso. Te vas a quedar porque tu cuerpo dice, oye, no me estás dando la energía que necesito, yo no sé qué hacer, me quedo parado. Entra como el estancamiento. Entonces, hay que tener en cuenta primero el metabolismo, las circunstancias de cada persona, la microbiota, que tiene un papel también muy importante. Habría que elegir esos hidratos de carbono, ¿no? Aquí sí que habría que seleccionar un poquito. Y bueno, luego actividad física, eso está claro. O sea, que una alimentación sin actividad física, poco va a ser. Estamos siempre condenados a lo mismo. Al final siempre llegamos al mismo punto, pero es lo que hay, es cierto, es así, ¿no? También por los beneficios que nos aporta, que al principio cuesta mucho arrancar, pero una vez que ya coges el hábito, te aporta muchísimos beneficios. Y a nivel de masa muscular, o sea, muchos. Lo que sí podríamos recomendar o podríamos decir que, oye, si te estancas, si ves que vas siguiendo una dieta que más o menos pues sigue esas pautas que hemos dicho, ¿no? Del plato normal con el 50% de vegetales, un cuarto de grasas y un cuarto de proteínas y no vas para adelante o no consigues encontrarte bien a nivel de salud y llegar a tus deseos, digamos, a nivel de adelgazar o no, pues quizás es el momento de consultar a un profesional, ¿no? Porque puede haber otras cosas por ahí que nos estén influyendo y que así a bote pronto pues no sepamos, ¿no? También Entonces ahí los nutricionistas pues tenéis un claro, papel importante, ¿no? hay que tener en cuenta que el peso es un número, siempre lo recalcaré. Ujú. Depende de tu calidad ósea, el hueso pesa, los órganos pesan, el agua, si has ido o no al baño, nuestra masa muscular. Puedes haber perdido peso, pero si has empezado a hacer ejercicio, quizás has cogido un poquito de masa muscular y has perdido grasa. Entonces, el peso, cuidado con él porque hay muchos factores que afectan al peso. Si eres mujer y te va a venir la regla, pues podemos tener un aumento de 2 kilos, 2,5 kilos más o menos. Entonces, hay muchos factores. Siempre me gusta terminar contigo un poco con todos los directos que hacemos, aunque siempre sea un poco repetitivo, pero es que es necesario, ¿no? Hemos hablado de macronutrientes, los hemos desgranado todos, un poco las funciones que hace cada uno de ellos y por qué son interesantes y qué proporción, digamos, en un plato debería haber de estos macronutrientes para tener una dieta saludable. Pero como bien has dicho hace apenas unos minutos, la dieta es un pilar, pero hay otros pilares de vida saludable, ¿no? Entonces, así a bote pronto, para que no nos quedemos sin ello y remarcar lo importante, quizás los otros dos pilares más importantes, aunque hay muchos más que podamos decir, pero que en el fondo están todos interrelacionados, pues podrían ser ejercicio y sueño, Eso. por decirlo de alguna manera. ¿Qué podemos decir de ejercicio, aunque sea brevemente, en cuanto a beneficios que nos aporta y cómo aconsejarías tú, pues poco a poco irlo introduciendo? Y luego del sueño, algún tips así que podamos dar. En cuanto a ejercicio, sobre todo, hacer el ejercicio que más te guste y más te vaya a motivar, porque si ya de por sí te imponen un ejercicio y tú no tienes el hábito, es probable que lo dejes, aguantes un mes, dos, a lo mejor, y luego lo dejes.
el que sea, caminar a paso rápido, al aire libre, aprovechemos el sol, que nos aporta también vitamina D, que tiene muchas funciones. Si te gusta correr, pues maravilloso. Salir en bici, bailar. Tenemos un mogollón de prácticas deportivas que podemos elegir, jugar al tenis, el pádel. Podríamos decir entre 40 y 45 minutos diarios. O si es un ejercicio ya más intenso, pues 3 o 4 veces en semana estaría bien. También a nivel de beneficios de masa muscular y, oye, liberar ese estrés que diariamente, ¿no? Parece que no, pero que tenemos en nuestro día a día. También esa liberación de endorfinas que nos va a ayudar a sentir mucho mejor. Eso sí, a nivel de estreñimiento, el ejercicio también mejora esa sintomatología. Entonces, tiene muchos beneficios que debemos, es algo gratuito que tenemos y simplemente, pues oye, es tener un poco de predisposición a ello. Y en cuanto al descanso, sobre todo, no coger el móvil antes de irnos a dormir, ya que se ha demostrado, ¿no?, que esas pantallas dificultan mucho más el coger el sueño. Intentar cenar 2 horas antes de irnos a la cama para tener esa digestión hecha y digamos que ese aparato digestivo no esté trabajando mientras estamos durmiendo, ¿no? Pues el descanso es para descansar y no para hacer la digestión. Eso sería un poco lo más importante, llevar una alimentación equilibrada, que también contribuye mucho a mantener un buen descanso y básicamente sería eso. Perfecto. Pues oye, más claro, imposible. No sé si quieres, bueno, no ha habido ninguna pregunta, solo ha habido algún oyente que nos ha dicho muchas gracias, que muy claro, que tal, que todo muy bien. Entonces, bueno, pues supongo que ha quedado todo clarísimo, como siempre lo dejas. No sé si tú quieres matizar algo o puntualizar algo. Me gustaría matizar sobre todo macronutrientes, tener en cuenta que ahí se escuchan muchas cosas hoy en día, tenemos una sobreinformación y acudir sobre todo a profesionales colegiados titulados, que somos muchos, y que tenemos unas bases sólidas, que nos regimos por una literatura científica. Y si tú de estos macronutrientes es como si tuvieses una silla de 3 ruedas, hidratos de carbono, proteínas y grasas, si tú le quitas uno de ellos, ¿qué va a pasar? La silla se va a tambalear y se va a caer. Entonces, tener un equilibrio es clave también y tener una buena socialización, ¿no? Poder hacer esa alimentación saludable, pues el poder salir también te va a permitir tener esa energía. Es curioso que muchas veces, a raíz de lo que acabas de decir, muchas veces vamos al profesional sanitario cuando tenemos algún problema, ¿no? A veces nos recurrimos a profesionales sanitarios cuando nos pueden ayudar a prevenir que aparezcan esos problemas, ¿no? Y la alimentación quizás es uno de los puntos más importantes para, bueno, pues que a nivel de salud pues podamos prevenir y cuidarnos de tal manera que, hombre, problemas a lo largo de nuestra vida vamos a tener en algún momento determinado, eso está claro, porque problemas de salud tendremos, pero que podamos estar en un estado de salud pues más óptimo, incluso para poder afrontarlo cuando aparezcan, ¿no? Eso es, tener la energía y tener un sistema inmune fuerte para, oye, cuando llegue el momento, que seamos capaces de combatirlo pues con la mejor de la energía. Perfecto. Pues muchísimas gracias, Carla. No sé, a mí se me ha hecho rapidísimo. Hemos estado tiempo, ¿eh? Hemos Sí. estado una media horita hablando de macronutrientes, que está bastante bien. Y nada, pues agradecerte una vez más tu disponibilidad y que aceptes estar con nosotros instruyéndonos en estas cosas que no siempre están tan claras, ¿no? Y a todas las personas que se han conectado, oye, pues agradecerles el ratito que han estado con nosotros, que esperamos que haya sido de su interés y que, bueno, pues tanto siguiendo a Carla como en Tu Equilibrio y Bienestar, en nuestro blog, pues pueden encontrar consejos de salud prácticos, saludables, Carla sobre todo a nivel nutricional, nosotros abarcamos un poquito más cosas, pero bueno, y ahí tienen información diversa para poder, bueno, pues pequeños trucos y consejos para mantener un estado de salud ideal. Muchísimas Gracias gracias, Carla, a vosotros. y esperemos prontito otra vez contar contigo. Encantada. Muchas gracias. Un abrazo. Gracias, un abrazo, hasta luego.